Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien en esta nueva semana. Les cuento que en este video vamos a trabajar la clase número 21 que se encuentra en la página 72 de su texto. ¿Ya? En la primera actividad nos piden escribir el título del cuento que tú leíste que te contó la Miss Natalia. ¿Cuál era el título? A ver, ¿quién se acuerda? Y aquí está. El título de este texto era un invitado, sí, especial. Ya, era bien cortito lo que tenían que hacer ahí, solamente anotar el título, porque el autor ya estaba y el tipo de texto también. Así que, una vez realizado esto, podemos pasar a la siguiente actividad, que es la actividad número 2. Y en la actividad número 2 nos dice así: ¿te gustaría ir a un baile a orillas de un río? ¿Te imaginas cómo sería? Y nos dice que tenemos que leer el texto que se llama Las medias de los flamencos. Entonces vamos a avanzar para poder leer. Yo voy a leer de acá de la pantalla y tú tienes que leer de tu texto siguiendo la lectura con el dedito. ¿Ya? Comenzamos por el título. Dice así: Las medias de los flamencos. Una vez las víboras dieron un gran baile a la orilla del río. Invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés. Los yacarés, para adornarse bien, se pusieron en el pescuezo un collar de plátanos. Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las más hermosas eran las víboras. Todas llevaban un traje de bailarina de su mismo color. Las verdes llevaban una faldita verde, las amarillas una faldita amarilla y las víboras de coral una faldita con rayas rojas, blancas y negras. Dice así: cuando las víboras danzaban apoyadas en la punta de la cola, todos aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y la nariz, igual que ahora, muy gruesa y torcida, estaban tristes porque no habían sabido adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Entonces un flamenco dijo: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias rojas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantaron el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén. Tan tan pegaron con las patas. Dice así: ¿quién es? Respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tiene medias rojas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos recorrieron muchos almacenes y de todos los echaban por locos. Entonces, un tatú que vio lo que pasaba se quiso burlar de los flamencos y les dijo: buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas a ella. Los flamencos le dieron las gracias. Se fueron donde la lechuza y le dijeron. Siguiente página. Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte medias rojas, blancas y negras. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo. Al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral recién sacados de las víboras que la lechuza había cazado.
Aquí están las medias, les dijo la lechuza, pero deben bailar toda la noche sin parar, porque si paran un momento, en vez de bailar, van a llorar. Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de víbora y, locos de alegría, se pusieron los cueros como medias y se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. Las víboras querían bailar solo con ellos, y como los flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no podían ver de qué estaban hechas las medias. Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista de las medias y se agachaban tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de la víbora es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban sin parar, hasta que un flamenco, que ya no podía más de cansado, tropezó con un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con los farolitos de las ranas y vieron bien qué eran esas medias. No son medias, gritaron las víboras. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral les arrancaron las medias y les mordieron las patas, inyectándoles su veneno. Los flamencos corrieron a echarse al agua, sintiendo un gran dolor. Ahí vieron que sus patas se habían puesto coloradas por el veneno de las víboras. Desde entonces, los flamencos tienen sus patas y coloradas, pasan casi todo el día en ellas metidas en el agua, con ellas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor. Uy, ¿qué les pareció este texto? Ahora que ya lo leímos, podemos pasar a la actividad 3, que dice así. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. ¿Qué significa la palabra envidia? ¿Alguien sabe lo que significa envidia? Y aquí nos dan 3 opciones y tú tienes que marcar una. ¿Ya? Veamos. Nos dice, la palabra envidia significa vergüenza, significa celos o significa alegría. ¿Qué significa envidia? Celos, ¿cierto? Tener envidia es tener celos, ¿ya? Es querer lo que tiene el otro. Entonces, luego nos dice, si una persona es envidiosa, ¿qué puede hacer para no serlo? ¿Qué puede hacer una persona para no ser envidiosa? ¿Qué crees tú? Podría ser que, que quiera lo que él tiene, ¿cierto? Que valore lo que tiene y no esté pendiente de lo que tienen los demás. Ahí tú tienes que pensar una respuesta y anotarla, ¿ya? Luego nos dice, poco a poco las víboras comenzaron a desconfiar. Desconfiar. ¿De dónde viene la palabra desconfiar? Aquí tenemos otra palabra y si tú te fijas, desconfiar es una palabra compuesta. Mira, aquí está el detalle. Se divide en dos. Des es un prefijo que significa dejar de y confiar significa creer. Por lo tanto, desconfiar quiere decir dejar de creer. ¿Ya? Podríamos decir aquí entonces, poco a poco las víboras comenzaron a desconfiar o dejar de creer, porque eso significa desconfiar. Entonces, dice, ¿qué otras palabras podemos formar
con des. ¿Qué otras palabras conoces tú que comiencen con este prefijo? Des. A ver, piénsalas tú, ponle pausa, si se te ocurren algunas las anotas y si te faltan, revisas conmigo. Por ejemplo, tenemos la palabra, yo anoté algunas aquí, desabrochar. Desabrochar. Por ejemplo, yo digo, voy a desabrochar el botón. ¿Ya? Quiere decir que lo voy a desabotonar y ya no va a estar abrochado. ¿Ya? Dejar de abrochar. ¿Qué otra palabra puede ser? Una que ocupamos mucho ahora es la palabra desinfectar. ¿Ya? También nos sirve porque también comienza con des. ¿Cuál otra palabra podría ser? Que comience con des. Yo anoté aquí otra. Desacelerar. Esa es otra palabra. Desacelerar. O sea, dejar de acelerar. Y la otra, nos falta una sola, es, ya, a ver, pensemos, desabrochar, desinfectar, desacelerar. Podría ser despegar, despegar, ¿ya? O sea, dejar de pegar. Cada vez que una palabra empieza con des, con ese prefijo, quiere decir que es dejar de, ¿ya? Una vez que hayamos hecho eso, vamos a continuar con la siguiente actividad. A ver, ¿qué sigue? La actividad 4. Ahora tenemos que empezar a hacer memoria porque viene la parte de qué comprendimos. Dice, ¿en qué lugar ocurre la historia? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿En qué lugar ocurre la historia? En un río, ¿cierto? A la orilla de un río. Entonces debes marcar aquí, en el circulito que dice, en el río. Luego dice, ¿en qué crees, perdón, ¿por qué crees que los flamencos no se habían adornado? ¿Por qué crees tú que los flamencos no se habían adornado? En el texto decía que los únicos que no se habían adornado eran los flamencos porque no sabían hacerlo. Entonces, aquí tú tienes que anotar la respuesta de por qué crees tú también que los flamencos no se habían adornado. Luego, avancemos. Dice actividad 5. Aquí. ¿Qué letra falta? Completa. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 palabras. ¿Ya? Estas 5 palabras les falta una letra. Entonces, tenemos que saber qué letra es. Para eso vamos a tratar de leerlas. ¿Ya? La primera dice espacio amenco. ¿Qué letra le faltará ahí? Yo creo que esta palabra debiese decir flamenco. Entonces le falta la letra L, ¿cierto? Vamos a anotarla acá. La letra L, flamenco. Luego tenemos plátano. ¿Qué letra crees tú que falta ahí? Plátano, para que diga plátano. La I también. Luego tenemos busa. ¿Pero qué letra faltará? También la L, ¿cierto? Blusa. Luego, globo, también le falta la L. Y finalmente, clavel. ¿Ya? Clavel. Entonces, aquí me preguntan, ¿qué tienen en común estas palabras? Flamenco, plátano, blusa, globo y clavel. ¿Qué tendrán en común? ¿Qué tendrán en común?
A ver, piensa. Ya. Lo que tienen en común estas palabras es que todas tienen consonantes unidas con la letra L. ¿Se acuerdan que nosotros hemos estado también aprendiendo estos grupos consonánticos, palabras con estos grupos consonánticos? Y en este caso, todas estas palabras tienen consonantes unidas con la letra L. ¿Ya? Entonces, podríamos poner acá que todas, vamos a achicar un poquito la letra para que nos alcance. Todas tienen consonantes unidas con la letra L, ¿ya? Porque FL, PL, BL, GL y CL. Son todas comienzan con distintas letras, distintas consonantes, pero siempre siguen de una letra L, ¿ya? Listo. Una vez que hayas hecho esto, te queda lo último de la clase, que es realizar el ticket de salida. Dice así: escribe una oración en la que haya una palabra con BL. Una palabra con BL. ¿Ya? Primero tienes que pensar en una palabra con BL. Luego pensar una oración con esa palabra. Finalmente escribirla. No te olvides de usar mayúscula y punto final cuando escribas tu oración. ¿Ya? Que les vaya súper bien en el desarrollo de la clase y del ticket de salida. Nos estamos viendo.